Bueno, invito a todos entonces, los que deseen, pueden poner su cámara y así confraternizar un poco y también a compartir sus preguntas. Lindo verlos. Entonces, ¿tienen alguna pregunta? Micrófono. ¿Se acuerdan que yo hace tiempo les dije que tenía una pregunta sobre... No, en realidad no era una pregunta, tenía una duda. Porque a veces uno se queda igual con la duda y no pregunta. Sobre algo que había dicho Parminder, pero yo creo que no lo había entendido y después lo volví a ver, tampoco lo entendí. Bueno, no importa. Sobre que yo le había entendido con respecto al destino, como que... Ay, ahora no me acuerdo muy bien cómo era. A que todo está predicho. Algo así. Ayúdame, Marco. Sí. Algo que él dijo, bueno, no sé, que yo entendí como que lo que el destino está predicho, que no se cambia, que Dios no se mete en las cosas. Ay, ahora se me fue. Sí, medio personales, algo así. Sí, algo claro. Como que no, o sea, como que no actúa sobre el futuro de las personas o algo así, le entendí yo. Eso es un poquito contradictorio, ¿no? Si por un lado tiene todo predicho, uno todo está predestinado y por otro lado él no interviene y lo deja fluir, ¿no? Tiene que ser una de las dos cosas. Pero porque, o sea, lo deja fluir porque ya lo decidió así. Como que no intervendría en las actividades. No sé. Ay, qué espantoso, no me puedo. Pasa que te doy vuelta y... No, Obvio. Doy vuelta y así. Ok. A ver, déjenme intentar si lo puedo parafrasear porque creo que sé de qué video estás hablando. Es el tema donde Parminder toca o intenta abordar la predestinación. ¿Sí? sí. Y él dice que Dios, o sea, la predestinación dice, todo ya está dicho y Dios no lo puede cambiar. Y también, entonces, Parminder dice, nosotros tenemos que conocer, no, él cuestiona, esa es la pregunta, que si Dios realmente tiene límites en nuestra vida. Claro, Y ahí está. eso Sí, lo limita, ¿no? sí. Ok. ¿Alguien tiene? ¿Cómo lo abordan? Tal vez Raquel puede empezar. ¿Cómo lo ves vos? Por eso, porque yo lo veía totalmente al inverso. O sea, de lo que entendía, me parecía que no podía ser así. Pero claro, tenemos tantas cosas que traemos, que sabemos que no están bien, que por eso se me planteaba la duda. O sea, como que no Ponga en simples palabras o breves frases tu postura. como que si uno le pide a Dios determinada cosa, como que si no había que, como que la oración estaba como en vano, como que uno oraba en vano. Porque lo que uno pedía no, o sea, si Dios había decidido desde un principio hacerlo, lo iba a hacer. O sea, un ejemplo, si Dios quería que vos serías una persona que siempre tendría que ser pobre, entonces en vano tú orarías por riqueza o por tener más vacas o un coche más grande, Exacto, porque eso no iba a acontecer. Así lo ves.
¿Así lo ves? Sí, creía. No, así lo entendí que lo decía, pero yo no Ah. creo. ¿Entendés? ¿Me entendés ahora? Perdón, ¿me entiende, anciano? Porque no, yo decía, ¿y en dónde queda la oración? Ok, lo importante ahora es saber, o sea, eso es cómo se entendía, cómo se dio a entender, ¿no? Esa es la postura, lo Es que que Marco yo quizá no lo entendí. Ok, pero como Marco lo planteó, es como Parminders lo dio a entender a usted. Sí, a mí. Ok, Ahí está. ahora, ¿cómo usted lo entiende? Y yo creo lo contrario, sola. Porque, Lo contrario es, porque lo contrario sería de que le pedís a Dios, lógicamente que no te va a caer, como dice, dinero del cielo, ¿no? Pero si vos te expones, o sea, tenés que poner todos tus impulsos y todo lo que puedas y todo lo que tengas para salir de esa situación de pobreza que planteaba Marco. ok, Pero con ayuda de Dios, no, yo creo que sin ayuda de Dios no podés hacer nada. O sea, para nosotros, para mí, para mi familia, para... ok, entonces vamos a abordar por partes el problema. La primera parte es el asunto de la predestinación. Y la predestinación dice que nosotros ya no podemos cambiar nada porque nuestro destino está trazado. Esto entienden los mesiánicos también, ¿no? Creen que nosotros no nacimos judíos, no podemos cambiar el futuro y no podemos ser parte del pueblo de Dios de ninguna manera. Y no importa cuánto oremos, esto no va a cambiar. Lo que sí podemos hacer son cosas que como que apoyen a los judíos para que por el apoyo que nosotros les dimos seamos partícipes de la gracia que ellos puedan recibir. Las migajas que caen de la mesa de los amos. Esto mismo. Esto es una perspectiva de los mesiánicos, de la postura pre, eh, Ortodoxa. predestinada. Eso, ¿sí? Ahora, la postura que muchos teníamos era el otro opuesto. El opuesto de que nosotros todo podíamos cambiar con oración. O sea, estábamos de este extremo que no se puede cambiar nada y veníamos a este otro extremo que decíamos la oración no puede cambiar todo. Eso es lo que solíamos creer, ¿cierto? Pero entonces nosotros tenemos que encontrar entre estas dos posturas el balance, el punto medio. Exactamente. Y el punto medio está en que Dios también tiene límites. Dios no puede cambiar cosas, no puede interferir en nuestras decisiones. Lo único que Él hace es traernos información. ¿Sí? La información que nosotros la traigamos, que nos traiga, la manera en que la recibamos o la rechacemos, esto va a hacer que Dios influya o no influya en nuestra vida. Pero ¿cómo manejamos la información? Eso es un aspecto importante a considerar. ¿Alguien tiene algún ejemplo de esa situación personal? ¿O conocido de algo? No entendí muy bien, Solange. ¿Quieres repetir un poquito? Ok. Nosotros decimos que la predestinación nos dice que nada podemos cambiar, porque ya todo está dicho desde el comienzo de la tierra. El otro extremo es que nosotros decíamos, bueno, con la oración todo es posible. Si tienes fe, todo es posible, todo puede cambiar. Pero olvidamos las normas, los principios por los cuales Dios mismo está regido. Por ejemplo, aunque nosotros oremos para que las estrellas bajen y estén a nuestro alcance, esto no va a cambiar porque la naturaleza está regida a principios, a leyes estrictas que no pueden ser violadas ni por ellas mismas, ni siquiera por Dios mismo, porque entonces Dios sería un Dios que cambiaría, que no respeta su propia ley. Entonces tiene límites que él mismo, que fue impuesto por él mismo. Por el mismo, se puso esos límites. Ya las oigo, pero... Por esto Jesús no podía saltar de la roca. Los ángeles no lo iban a agarrar.
Este es un buen ejemplo. De poder podía, pero no debía, porque estaba sujeto a su propia ley. Claro. Ahora, cuando nosotros oramos, ese punto medio tiene que estar regido también a principios. Cuando nosotros oramos, lo que pedimos a Dios tiene que estar en armonía con su ley. Yo no puedo pedir, por ejemplo, una persona me hizo daño y dice, ay, Señor, castígala. ¿Por qué? Porque no está regido su ley, porque Dios no es un Dios que castiga, sino que deja que las personas vivan las consecuencias de sus acciones. Fuiste buena, tendrás resultados buenos. Fuiste malo, tendrás resultados malos. Claro. Eso es, lo que pasa es que nosotros oramos por cosas que contradicen la ley de Dios, el principio de Dios. Oramos para que, a ver, un ejemplo. Alguien me ayuda con un ejemplo, se me fue el de la cabeza. Solange, cuando oramos por la salud, o sea, alguien enfermo. Ese es un ejemplo. Oramos para que una persona se sane, ¿sí? Pero en realidad, la persona se sana. Estás en el hospital. No, yo creo que lo que hace... Te voy a poner un ejemplo, perdón. Estás una persona diabética, tiene un coma diabético, oramos para que sale, la persona se recupera, pero sanó. No, porque No. la diabetes sigue estando. Yo creo que oramos mal porque no oramos como dice Santiago, ¿no? Porque debemos orar por su voluntad, que se haga su voluntad, ¿no? Ahí hay que tener mucho cuidado con eso también, porque nosotros, cuando decimos que se haga su voluntad de Dios, por ejemplo, decimos, Señor, si tú quieres que yo trabaje, que este trabajo No. que este trabajo que se abran las posibilidades. Pero ¿de qué Claro. depende? ¿Depende de Dios? No. ¿Depende de qué? De De nosotros. uno. Claro, de uno mismo. Entonces ahí Dios no puede interferir. Y estamos acostumbrados a pensar, decir, no se dio, entonces Dios no lo quería así. Eso es una de las cosas que, era eso, una de las cosas que yo estuve pensando. Porque la gente te dice, si no salió fue porque Dios no quiso. O si no se dio tal cosa fue porque Dios no lo permitió. O tuviste un accidente y bueno, quizás fue el mejor momento porque si me hubiera pasado en otro... O sea, esas son las cosas que yo no llegué a entender. Por ejemplo, aquí hay un dicho que siempre dice que no hay mal que por bien no venga. Hasta la muerte de una persona siempre dicen que seguro era algo mejor, o sea, iba a pasar algo peor, no sé, algo así. Claro, o que era el momento para esa persona y que si siguiera viviendo iba a ser... Pero eso lo pensábamos, o sea, yo estoy convencida que eso, recuerdo de haber consolado a una familia amiga que perdió un hijo, diciéndole que era mejor ese momento, pero me siento ridícula hoy día, pensándolo, o sea, diciendo eso. Y todavía hacemos esto en cierta manera, en diferentes aspectos, conscientes o inconscientes. Porque no Pero ¿y cómo pedimos entonces? O sea, como para qué es la oración, o sea. La oración es para pedir el auxilio de Dios, pero tú tienes que tener el principio, regir la oración al principio de Dios. No puedes pedir algo que contradice la ley de Dios, porque entonces te vas a ver chasqueada y no vas a encontrar respuesta. Y Pero si dice que Dios está limitado, o sea, Él no puede cambiar las cosas. Por ejemplo, yo tengo una amiga, ahí me escribe, yo tengo una amiga que tiene la mamá que tiene cáncer y está empeorando, y me dice, ay, amiga. Se cortó. Ay, se cortó, Cindy. Ora por ella. O sea, yo oro por la salud de la señora. Se te cortó, Cindy. ¿Me escuchan? ¿Hola? Ahora sí, No te escuchamos todo lo Oración. que contaste. tenías una amiga y ahí se cortó.
Ah, bueno, yo tengo una amiga que me dice que ore por la mamá de ella que tiene cáncer y está empeorando. Entonces, uno ora por la salud de la señora, pero, o sea, ¿Dios intercede por la señora? Mira, lo que puede interferir Dios tal vez en ese sentido es en darte consuelo o darle un poco más de alivio a la persona, pero en realidad no puede interferir en la enfermedad, porque para que esa persona se haya enfermado han pasado años de descuido a su cuerpo. Y entonces Dios no puede evitar la consecuencia natural de tus acciones. Si Dios evitase las consecuencias naturales de tus acciones, entonces Dios estaría interfiriendo en tu educación. Es como, mira, imagínate tú llegas a casa, te das cuenta que Lucianita está siendo abusiva con el bebé. ¿Qué vas a hacer? ¿La vas a reprender? ¿Le vas a llamar la atención? En medio de ese proceso, llega tu esposo y dice, no, pero no le hables así a la niña, ya no sabe, y interrumpe el proceso de la educación. Lo que hace en la mente de Luciana esto es causarle un daño, porque le crea confusión. Y después ella va a aprender a manejar esa confusión a cómo le conviene la situación. Y entonces así se tornará en una persona necia en el futuro. Entonces, Dios, si interferiría en nuestra educación de esta manera, también nos tornaríamos personas necias. Y de hecho, muchos de nosotros interferimos en el proceso de educación que Dios tiene hacia nosotros. Intentamos aliviar las consecuencias de una persona y interferimos en lo que Dios le está intentando enseñar. Por ejemplo, déjame ponerte un ejemplo dentro del movimiento. En el movimiento, lo que pasa ahora es que se tomaron medidas disciplinarias para personas que han cometido cualquier tipo de abuso o están en ese tipo de abuso o desigualdad, ¿sí? Y las personas quienes están siendo disciplinadas, ¿qué actitud crees que están tomando? ¿Cuál es la actitud que crees que toman ellas? Molesta. Se molestan, pero no con la lideranza. Ellos no muestran molestia con la lideranza. Con la lideranza ellos muestran, ok, anciano, anciana, voy a hacerlo. Y está bien, estoy de acuerdo, entiendo lo que usted dice. Entiendo lo que usted hace. Entiendo las medidas, entiendo la reprensión, sé que es lo correcto y lo voy a hacer. Eso es lo que dicen, ¿sí? Y parece bien, pero la cosa no termina ahí. Porque después lo que hacen estas personas es hablar con otra y otra persona y a la otra persona no le dicen lo mismo que al anciano. Le dicen, pero es que yo siento que están siendo injustos, no me están comprendiendo. ¿Y qué están haciendo? ¿Están aceptando el castigo de Dios? No. La otra persona siente pena, siente compasión, siente empatía por esa persona y empieza a confundirse. Y dice, pero mira, no es. Y entonces intentan interceder por esa persona. Se contactan con los ancianos y dicen, miren, ese hermano, esa hermana la está pasando mal, por favor, pueden hacer algo, hablan con ellos. Y intentan, en su afán de ayudar, interfieren en su proceso de educación. Es necesario que la persona aprenda y a veces nosotros tenemos que vivir nuestras consecuencias de nuestras acciones para nuestro proceso de aprendizaje. Y cuando alguien te aliviana la carga, entonces tú no vas a aprender las verdaderas consecuencias porque alguien llevó tu carga. ¿Me dejo entender? Interfirió en ese proceso de educación. Entonces, hasta ahí Dios tiene límites. Dios desea poderte ayudar. Pero lo que pasa, el dolor, el sufrimiento, es una manera para el ser humano tocar fondo. La mejor manera del ser humano es tocar fondo y encontrarse en una situación donde se ve su estado de necesidad. Yo lo llamo, cuando se trata de mí, en mi carácter personal, mi estado miserable, ¿sí? Digo, bueno, de fondo me siento miserable y entonces necesito evaluar qué es lo que hice mal. Entonces empiezo a reevaluar y digo cuál es mi necesidad. Y encuentro que no puedo contar con las otras personas
¿Y por qué? Porque tal vez yo no entiendo lo que pasa, la otra persona tampoco lo va a entender, porque es otro sentir, otro pensar. Entonces busco a Dios y pregunto, ¿qué es eso que tú me estás queriendo enseñar? ¿Qué es eso que no entiendo, que no veo? ¿Ok? Y fíjense que también de cierta manera es la experiencia de Job que lleva esto. Esta es la experiencia de Elías también y de muchos otros siervos de Dios. ¿Qué es esto? Preguntan qué está pasando. Pero cuando nosotros oramos y decimos, Señor, sácame de esta angustia, el Señor quiere, desea sacar, pero necesita que tú primero entiendas por qué estás ahí. Porque si no, no sales de un proceso no convertido. Y entonces ahí Dios está limitado. Porque es como con Judas. Judas le pidió perdón a Dios, pero ¿qué arrancó ese perdón, ese arrepentimiento de Judas? El miedo. Arrancó el miedo a su castigo, a las consecuencias. A las consecuencias. No un arrepentimiento genuino. Entonces, las personas que estamos en situaciones difíciles, Dios, no es que Dios nos puso ahí, nosotros entramos ahí. Dios a toda costa trató de evitar que tú entres en una situación así a través de todos los consejos y mandamientos que Él nos ha dado. Pero nosotros fuimos rebeldes y nuestra rebeldía nos llevó a ese hueco, a ese agujero. Y ese agujero tenemos que salir de ahí solo comprendiendo lo que hicimos mal. Y entonces Dios te va a ayudar genuinamente, pero no te puede evitar el camino que tú seguiste, porque es tu decisión. Entonces, si Dios interfiriera, Dios no estaría respetando tu decisión. ¿Y será que Dios va a hacer eso? El no respetar la decisión de una persona se torna lo que ahora nosotros estamos entendiendo en abuso. Es una manera de opresión. Independiente de donde tú quieras caminar, es tu decisión. Tú tienes que tomar la decisión y los demás tienen que respetarla. No sé si eso responde, Cindy, a tu pregunta. Esos son los límites que Dios tiene. Dios no puede interferir sobre nosotros cuando nosotros ya hemos tomado la decisión y el camino que decidimos seguir. ¿A quién servimos y cómo servimos? Esas son decisiones que nosotros hemos tomado. A pesar de tener modelos y consejos de Dios, hemos escogido nuestra propia manera de pensar y actuar. Y esos son los límites que Dios tiene. Y está bajo la ley de que el ser humano es libre. Así lo creó. Y ni yo, que soy tu creador, que soy tu Dios, no puedo cambiar eso porque iría contra mis principios. Contra el asunto de igualdad que yo puse a cada ser humano, de que cada uno es gobernador de su propia vida. No sé si eso responde a ambas preguntas. Yo tengo una pregunta sobre la oración. Muchas veces los hermanos agarran y pido por mi vecina que le pasa tal cosa, tal otra. Y la persona no está ni enterada. ¿Qué pasa con esas oraciones? Porque muchas veces son oraciones que le piden, acá por lo menos pasaba en la iglesia antiguamente, venía y pedían por una vecina los días miércoles, pero también esa persona iba a una curandera, iba a otra iglesia. Entonces, ¿es lícito ir y pedir por esa persona? Porque realmente no es el verdadero. ¿Qué Dios la va a salvar a esa persona de lo que se está pidiendo? Hace mucho nosotros tuvimos una discusión parecida con Marco y se nos preguntó si debíamos orar por esa persona, porque esa persona también estaba en una situación muy similar. Y nosotros decíamos, mira, la mamá es la que demandaba la oración por la persona. Pero decíamos, lo ideal es que la persona demande la oración. Y si la demanda es porque entiende que ahí está su solución. Entonces, pero por las dudas también va a la otra iglesia. Claro, ese es el problema. ¿Entendés? Son cosas muy generales, le piden a todo el mundo. Porque no es que reconozca que Dios, nuestro Dios, vaya a salvarla, sino de que, porque espera de que cualquier Dios que aparezca puede ayudar. Claro. Entonces, ¿cuál debería ser el motivo de la oración? Tal vez no es la enfermedad por lo cual se debe orar. Se debe orar más bien porque abra los ojos,
porque realmente entienda y vea su necesidad, reconozca su problema, ¿no? Para mí es más importante esto que incluso la misma sanidad del cuerpo, el entender la sanidad, digamos, ¿no? Sí, sí. Con esta persona hemos hablado y esta persona, con Marco, decidió de todas maneras por otra iglesia. Y aunque nosotros nos entristeció, teníamos que dejarlo seguir. Y así, voy a serle honesta, se sanó de su enfermedad, se sanó de su mal. Ahora es una persona, incluso dejó el alcoholismo y todo. Pero está ahora, después de unos 3 años ya, él está recayendo. Y está volviendo a lo mismo. ¿Por qué? Porque no aprendió la lección. Porque otra persona intercedió por él y lo interrumpió el proceso de educación de Dios. Y cuando tú interrumpes el proceso de educación de Dios, dice, está bien, si eso es lo que ustedes quieren, yo lo respeto. Pero no va a zafarse de aprender la lección. En algún momento la tiene que aprender. Y mientras más tarde, peor. Es como querer educar a un adulto otra vez. Entonces le va a costar más. No es que Dios va a ser más severo con él, sino que a él le va a costar más porque su naturaleza está siendo debilitada cada vez más. Sus capacidades de decidir, de su fuerza de voluntad se está debilitando. Claro, y al todo. haber salido una vez, va a pensar que lo puede hacer de vuelta. Mira, quiero opinar algo. Nosotros somos llamados de ser cada vez más, o se espera que nosotros crezcamos espiritualmente y que tenemos cada vez más conciencia de las cosas también. Me imagino al inicio uno en una fe tal vez de niño, o otra palabra, una fe donde uno no comprende mucho, uno dice, lo pregunto todo a Dios y eso está bien, ¿no? Como un niño pide todo a sus papás y piensa que todo lo puede hacer. Pero mientras que va creciendo, uno comprende, pues, esas cosas que estuvimos hablando también, que hay límites, ¿no es cierto? Y si hacemos ciertas oraciones, tenemos que preguntarnos qué pedimos realmente, qué posibilidades hay, ¿es correcto lo que pido? A veces hacemos oraciones que son en contra de la persona, ¿ya? Porque la persona, por ejemplo, decidió algo y no quiere. Pero nosotros queremos el bien para ella y pedimos a Dios que haga ese bien, impone ese bien sobre la persona, que simplemente no lo quiere, porque ha elegido otro camino mediante sus hechos, ¿ya? No quiere cambiar la alimentación, por ejemplo. Nosotros pedimos que Dios, ¿qué pedimos en realidad? Nosotros a veces no preguntamos eso, creo que muy conscientemente. Pedimos que haga algo. Ya. Entonces, y yo pienso que ahí entra también mucho la madurez, la comprensión de nosotros, donde uno tiene que pedir consciente a Dios. Y cada vez más nosotros estamos creciendo en eso y comprendiendo dónde están límites y dónde están posibilidades y qué es factible. Hay, por supuesto, un gran área de incertidumbre donde por si acaso tal vez oramos, ¿no es cierto? Eso también se toma en cuenta. Pero yo pienso, de parte de nosotros, se espera que hagamos una oración consciente, una oración donde donde dejamos de la mejor manera posible ese factor de ese milagro que Dios tal vez puede hacer, que nosotros no hacemos cómo, pero que lo haga de alguna manera, ¿no? Pienso que eso ayuda, ¿no? Ver las cosas así. Depende de cada caso, por supuesto. Por eso yo también, a mí no me gusta orar por algo que no sé qué es, no tengo conocimiento de nada, ni sé quién es la persona, ni sé qué tiene. Entonces, ¿oro para qué en realidad? No pido la ayuda a Dios Padre para qué. ¿Quiere la persona la ayuda? ¿No es cierto? Es algo, tiene que ver mucho con esa idea que teníamos siempre, que es el Dios milagroso. Esperamos de Dios respuestas milagrosas, mientras que Elena White dice que en la mayoría de los casos Dios responde mediante la, ¿cómo era? Donde te abran las puertas, Está en la punta de la lengua. ¿Mm? Providencia. La providencia. ¿No? O providencia. Así responde Dios.
Entonces, si en caso de Bueno, una persona enferma, probablemente no lo va a curar así nomás, milagrosamente, pero lo va tal vez conectar con una persona que le puede dar una ayuda, o le va a hacer conocer un libro, o que esa persona vea un video, ¿no es cierto? Micaela está respondiendo, no sé si no puede por audio o porque dice que ella sí cree que es milagroso. Sí, no, me refería que quizás nosotros cuando esperamos milagros de Dios nos confundimos, digo, en general, ¿no? En la forma madura, con menos madurez espiritual, esperamos algo mágico, que es lo que están hablando ustedes. Justamente que no podemos esperar magia o cosas sin sentido, porque Dios todo lo obra con propósito. Entonces no voy a volver a decir todo lo que dijo Solange, pero estoy totalmente de acuerdo. Es orar a conciencia y entender que cuando Dios interviene es porque primero lo permite la persona por la que estamos orando, porque Él nunca invade un corazón sin su consentimiento, y porque no va a ser de perjuicio para el aprendizaje de esa persona, para el de su familia y para el de todo el universo, porque toda nuestra existencia es un aprendizaje para literalmente todo el universo, entonces todo tiene un propósito. Y a veces sí hace milagros, milagros grandes, que me ha pasado de cerca, entonces creo que orar por alguien que tiene cáncer o que tiene una enfermedad no es malo hacerlo, pero hay que ser conscientes de todo esto que dijo Solange, de que hay cosas que tienen sus consecuencias y a veces es necesario que sucedan para aprender. Y que si llegara a ser que Dios decide curar a una persona de una forma que es muy... No la podemos explicar con nuestra ciencia, pero estoy segura de que hay algo científico atrás, es porque hay un propósito muy puntual para eso. Por eso ocurre pocas veces. Y que quizás nosotros lo interpretamos por eso decía el ejemplo de mi abuela, que es que la persona va a vivir o se va a curar, y quizás no se cura de otra enfermedad o finalmente muere de forma inesperada. Pero esa sanidad que ocurrió milagrosamente en algo puntual sirvió para cosas que quizás ahora no entendemos, o aliviar cargas que iban a venir si la persona sufría otras consecuencias específicas. Así que nada, era eso, perdón que me extendí. Sí, gracias. Yo quería pedir, aprovechar este momento para pedir como un consejo. ¿Puedo? Esto, hermana, disculpa, ¿es sobre la misma pregunta o usted añade otra pregunta ahora? Bueno, no es una situación que estoy pasando y que le estoy orando a Dios. Entonces quería comentarles y ustedes me ayudaran. Bueno, cuando yo compré las nubes allá arriba en la montaña, yo todavía tenía ese pensamiento, que teníamos que irnos a la montaña, y bueno, o sea, lo hice demasiado rápido, ¿no? Porque todo tiene un momento, ¿no? Ese momento pienso que todavía no ha llegado, pues. Entonces, ahora que estoy allá, se me presenta la complicación de que mi esposo no puede estar allá porque la altura le molesta, se le sube la presión. Y entonces ahora yo dije, no puedo estar trabajando allá, ahora aquí, ahora ya me fui de acá de donde estoy, por allá tan lejos, y bueno, estoy ahí en un dilema. Entonces ya le estaba orando a Dios para que me devuelva nuevamente a mi sitio de trabajo que tenía antes. Y entonces, bueno, yo creo que Dios va a obrar ahí, aunque siento que me equivoqué, tomé decisiones apresuradas. Sí, Liliana, gracias. Y la pregunta es... No, yo no le estoy preguntando, yo le estoy pidiendo un consejo. Como estamos hablando de las oraciones, es eso lo que estoy haciendo. ¿Consejos sobre si debe orar así o no? ¿O cuál? Ajá, sí. O asumir las consecuencias de la decisión. O sea, yo pienso que, si me permiten meter mi cuchara, Claro. yo creo que en lugar de pedirle una cosa tan concreta como que te devuelva
el trabajo que dejaste, quizás pedirle que él que te abra puertas donde él considere que sea mejor y que te ilumine en cuanto a qué es lo que tenés que hacer, porque capaz que tenés que buscar en otro lado, o cambiar de actividad, o sea, que él te muestre de alguna manera la salida para esa situación, más que pedirle una cosa tan concreta que eso sí es como pedir, ábreme el mar rojo, ¿no? Sí, lo que pasa es que cuando yo salí Dios ha venido guiándome, ¿no? Y cuando yo salí de una escuela que trabajaba con muchas compañeras, que habían muchos estudiantes, bueno, eso me estaba afectando en mi espiritualidad. Entonces yo me traslado a una escuela rural y ahora vuelvo y me traslado a una escuela más rural. Entonces, sí, me bajan para acá. Lo que no quiero es volver otra vez a una escuela donde hay toda esa cantidad de niños, donde hay todas esas compañeras que volver nuevamente atrás cuando allá estoy trabajando La única es que mi esposo no puede estar allá, pero de resto allá trabajo excelente. Soy única profesora, apenas tengo 9 niños, trabajo en la casa ahí mismo. Los niños son vecinitos, bueno, hay una buena empatía, buena relación, bueno, es hermoso allá. Pero entonces con mi esposo, él por allá, yo por acá, eso es lo que me da tristeza. Por eso mismo creo que tendrías que pensar muy bien lo que le vas a pedir a Dios, porque tampoco es así resolver, bueno, y me quedo con los niños porque me gusta más y mi esposo por un lado y yo por otro, porque te puede traer consecuencias mucho peores que la del trabajo solo. Sí, hermana, gracias. De nada. Yo estoy de acuerdo con la hermana Graciela. Es importante saber pedir a Dios las cosas, pero ¿y cómo se las pedimos? Yo pienso que, no sé si alguna vez ustedes han estudiado el significado de la oración que Jesús enseñó a sus discípulos, el Padre Nuestro. Eso no quiere decir que nosotros vamos a repetir esa oración como loro, pero es importante entender qué contiene esta oración que el Señor nos enseñó. Por ejemplo, esta parte dice, bueno, las primeras dos frases del Padre Nuestro, perdón, está en Lucas 11, capítulo 1. Capítulo 11, perdón, versículos 1 en adelante. Si quieren seguirme. O está también en Mateo 6, 9. Pero la primera parte dice, cuando Jesús les está enseñando a sus discípulos a orar. Y Él les dice, cuando oréis el Padre Nuestro que está en los cielos, es la primera frase, es como invocar a Dios. Pero cuando tú invocas a Dios, tú tienes que saber qué es lo que le vas a decir. No es que lo vas a hacer venir y le vas a decir, es que no sé cómo decirte, es que no entiendo. Pero tú tienes que saber qué es lo que vas a hablar, porque lo estás invocando, ¿ok? Para algo específico. Después dice, santificado sea tu nombre. Entonces esa es la parte donde se glorifica a Dios, ¿sí? Y después dice, venga tu reino, que es el propósito por lo cual Elena White dice que cada cristiano tiene que estar orando, es por la segunda venida, ¿no? Que deberíamos estar orando por este evento. Y en la siguiente fase dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué creen que quiere decir eso? ¿Cómo entienden esa frase? ¿Micaela? Hola, sí, la frase de la oración. No sé si dijo Micaela o dijo otro nombre, perdón. Sí, Mica. Ah, em, ahora no me acuerdo exacto cómo decía Elena, pero me parece que es el entendimiento de que lo que estemos pidiendo, lo que estemos sintiendo nosotros, sea bajo la voluntad de Dios.
pedirle a Él, reconocer cuál es su voluntad y que tenga sentido la oración. Por eso decía, no algo mágico, no algo contrario a la voluntad del reino, algo que Dios nunca va a hacer. Más que nada, no solo para que tenga poder la oración, sino realmente es para que nosotros la entendamos. Creo que eso hace que tenga poder una oración. Que uno comprenda que lo que está orando tiene un sentido, que ha pasado, no sé si les ha pasado, pero incluso orando en ese momento, quizás por otro, uno llega a entender muchas cosas. Quizás es muy amplio lo que digo. Así que bueno, para no hacerla larga, me creo que va por ese lado de que lo que pedimos sea bajo la voluntad de Dios y entonces nuestros propios deseos de lo que vamos a hablarle va a tener un sentido con lo que Él quiere. Exactamente. Y este concepto Yo de creo bajo... que, Adelante. perdón, yo creo que lo que quiere decir es que el deseo de nuestro corazón es que aquí en la tierra se pueda llegar a la misma armonía y perfección que hay en el cielo, que lo podamos vivir aquí también en la tierra. Obviamente que es algo muy utópico, conociendo el mundo en el que estamos y que estamos bajo el pecado, pero es como nuestro deseo, nuestro deseo sería que todo funcione tan perfecto y tan de acuerdo con la voluntad de Dios aquí como funciona en el cielo. ¿Y cómo es esto que podemos llegar a hacer este mundo utópico realidad? Y erradicando el pecado, o sea, porque mientras exista pecado va a haber egoísmo y mientras exista egoísmo vamos a anteponer nuestros deseos o nuestras necesidades a las de los demás, Ok. amando con un amor perfecto. Ok, eso todavía eso está correcto, pero todavía sigue siendo muy general o muy teórico. ¿Cómo es esto en la práctica? Y en la ¿cómo? práctica solamente con un crecimiento espiritual de muchísimas personas que llegaran a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, que pudieran lograr ese amor perfecto y que comenzara a instaurarse aquí en la tierra también. Ese es el punto. Que mi voluntad esté en armonía con la voluntad de Dios. Porque si yo hago lo que el Padre quiere, yo estoy siendo un esclavo, pero forzado. Pero si yo hago lo que yo quiero y que casualidad, se puede decir así, armoniza con lo del Padre, yo sigo siendo un esclavo, pero por voluntad propia. No hay imposición, no hay arbitrariedad en ese asunto. Entonces, cuando oramos en ese sentido, tenemos que hacer lo mismo. Y por las personas que oramos, también tenemos que estar seguros si lo que estamos orando, la intercesión que estamos haciendo por ellas, es porque realmente lo quieren o realmente estamos siendo arbitrarios con ellos. Por ejemplo, en un ejemplo así bien casual, yo le estoy hablando mucho de mí, pero no es porque quiera centralizarme, sino porque no quiero hablar de una experiencia de una persona que no conozco, sino mejor hablar de lo que yo conozco. Pero en casa también tenemos a papá enfermo. Mi papá está enfermo de diabetes. Y todos me dicen, tú que eres cristiana ahora, ora por él mucho. Y yo digo, claro, está bien, pero mi oración no es para que él se sane. Mi oración es para que él entienda que él tiene que aprender a comer bien, a comer sano. Porque si no, él no se va a sanar, Dios mismo no lo puede salvar de esto. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que lograr alcanzar la madurez. Yo no sé si yo creo que los demás están esperando o esperan o tienen la esperanza que yo estoy orando porque él se sane. Pero ahí, por ejemplo, si Dios hiciese ese milagro, sería o por amor demasiado, que de hecho es bueno, pero no puede interferir ese proceso de aprendizaje. Dios necesita que la persona entienda. Y cuando la persona no entienda y esté dispuesta a efectuar el cambio, entonces Él estará dispuesto a ayudar. Pero ahora no es. Entonces es hasta que Él entienda. Entonces cuando nosotros decimos, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, es esto. Cuando yo pongo mi voluntad por otra persona, cuando las personas piden y demandan oración,
entonces oremos por ellos. De lo contrario, oremos para que ellos puedan ver su necesidad, reconocer su condición. Eso no quiere decir que dejemos de orar, pero fíjense que ya cambia por qué tú estás orando. ¿Me dejo entender? Entonces Sí. ahí ya tu oración no llega a contradecir ni a salir de los límites de la armonía de las leyes de Dios o de la voluntad de Dios. Porque si yo oro, Dios, por favor, sánalo, 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 también estoy forzando a Dios a querer hacer algo. Y eso entro en un estado de esclavitud, pero ahora yo intento esclavizar a Dios. Y si no lo logro, entonces Dios es culpable. Y esa es la tendencia del ser humano. Si Dios no lo hace, Dios es culpable. No me escuchaste, no me atendiste, ¿dónde estabas? Estamos culpando a Dios. Y eso es algo que necesitamos entender. Son consecuencias que las personas necesitan aprenderlas. Necesitan aprender esa lección. Claro, y además, por ahí, obviamente nosotros no lo podemos esclavizar a Dios porque no le podemos hacer nada, pero nosotros, como decimos, somos los que no aprendemos. No solo lo culpabilizamos si no sale algo bien como esperábamos, sino que también nos vemos que hay más allá. Y quizás incluso, obviamente Dios no provoca cosas malas, sino que son consecuencias, pero si hay algo que podemos aprender, que Dios quiere mostrarnos justamente, y por estar obsesionados con una idea, con nuestra voluntad, con lo que pensamos, aunque sea con una buena intención, terminamos no sacando nada bueno de lo que quizás podía hacer para crecimiento personal y del que esté sufriendo. Y quería agregar algo cortito, que así muy práctico. Me ha pasado orando, que hay algo que sí Dios cumple instantáneo, es cuando uno le pide, si es con sinceridad, ver nuestro propio pecado, ¿no? Y a veces orando, incluso por algo que uno cree que es bueno, que es con buena intención, me he dado cuenta quizás que había un motivo egoísta. Es difícil ver el egoísmo, quizás a veces el egoísmo lo tenemos pintado como algo más malicioso o en otra forma de interpretación, pero a veces también esto de seguir nuestros propios deseos en lo que le pedimos a Dios y por qué estamos pidiendo esa oración y qué esperamos que pase cuando obre sobre cierta persona y demás, quizás hay una motivación egoísta. Y obviamente, más allá de que además Dios no te lo va a cumplir, uno no puede salir de ese círculo y notar que hay que cambiar. Y orar por algo que sí pueda Dios hacer y algo que sería mucho mejor que mis propios planes. Entonces esa parte de que se haga su voluntad creo que también va por ese lado. Y también podemos incurrir en ese pecado de presunción. Creer que todo podemos lograrlo con la fe, con la oración simplemente, y sin entender que entramos en un estado de querer esclavizar a Dios a nuestros deseos. ¿Me dejo entender? Y la segunda parte, por ejemplo, la siguiente parte de la oración dice, da el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Bueno, en Mateo es danos el pan de cada día, ¿ok? Fíjense, ¿qué es el pan? ¿Qué simboliza el pan? Palabra. La palabra. Palabra, alimento, conocimiento. Eso es lo que nosotros entendemos. Cada día debemos orar por ese pan, por el conocimiento, entender qué estamos haciendo mal, qué necesitamos comprender, qué necesitamos ver. Y después de tener este entendimiento, dice, perdona nuestros pecados. Recién, porque lo entendí, conozco cuál es mi deficiencia, entonces yo puedo pedir a Dios que me perdone y que me sane. Pero mientras, si yo no entiendo que yo hice mal, yo no estoy arrepentida, no hay esa justificación. ¿Me dejo entender? Por eso es que muchas veces muchas de nuestras oraciones no son contestadas. Y Parminder dice, creemos que Dios no nos escucha, creemos que no le somos de agrado a Dios, que estamos haciendo mal. Es porque simplemente oramos mal y es porque no entendemos la oración. No sabemos armonizarla con la voluntad de Dios y tratamos de someter a Dios a nuestros deseos, a nuestra propia voluntad. Ese es el problema. No sé si eso responde la pregunta, Raquel, que tenías. Me gustaría que siguieras adelante, Solange, con el mismo. Porque hay algo que, por ejemplo, no lo entiendo yo. ¿Por qué le dice, y no me metas en tentación? Ok. Para eso tal vez vas a Mateo. Vas a Mateo 6. Porque la segunda parte dice, porque perdónanos, porque también nosotros perdonamos.
Pregunta y respuesta. ¿Realmente perdonamos? Demandamos de Dios algo que nosotros mismos no damos a nuestros semejantes, a las personas que necesitan. Pedimos que el Señor nos perdone, se olvide de nuestros pecados cuando nosotros no nos olvidamos de lo que otras personas nos hacen. No perdonamos a otras personas. Entonces ese es un problema. Ahora aquí dice... Es muy importante eso que estás diciendo. Uh-huh. Es muy importante porque a veces uno piensa de que hasta cuándo debes castigar a alguien, ¿no? Si esa persona está totalmente convencida de que ha cambiado, que no, o sea, quizá uno no se da cuenta y como que se sigue castigando. Pero no solamente eso, sino lo que yo te decía, lo que sigue. Uh-huh. Y no nos metas en tentación. ¿Dios nos pone en tentación? Es lo que necesitamos. Cuando nosotros no perdonamos a otras personas y asumimos las consecuencias, creemos que es Dios que nos está castigando. Cuando nos enfermamos, creemos, este es mi castigo por no haber hecho, porque no creí en Dios o porque le hice esto a otra persona. Hace poco se murió una persona familiar, bueno, no es familiar, pero es amigo de un familiar nuestro y es muy cercano. Y esa persona fue una persona que recibió mucha maldad, brujerías y cosas así. Pero cuando la persona que le hizo la maldad estaba muriendo, porque ella se enfermó feo y no había cura, entonces ella sintió la necesidad realmente de pedir perdón. Esta persona no la quiso perdonar porque también, o sea, ambas padecían enfermedades, claro. Pero la mayor enfermedad que ellas tenían era el corazón, que no había perdonado. La una no quería pedir perdón y la otra no quería perdonar. Entonces, esto es lo que enfermó el cuerpo, lo que enfermó el corazón, lo que enfermó el alma. Y cuando ellas quisieron pedir perdón, el cuerpo ya estaba desgastado. Ya no, o sea, ya no se podía hacer nada. Las consecuencias naturales no se pueden evitar. A eso es. Entonces, nosotros cuando decimos no nos metas en tentación, es porque es nuestra naturaleza de tender a culpar a Dios. Pero ¿quién nos mete en tentación? ¿Dios tienta? Bueno, pero estamos analizando una oración que está el Señor, o sea, Jesús nos está enseñando a nosotros cómo orar. Por eso me llama la atención que se lo diga así. Y no nos metas en tentación. Uh-huh. No sé si me dejo entender, pero es lo que Ahí Mica puso algo, pero no lo pude leer todo. Mica, capaz que lo quiere decir con la traducción del Sí, no hay griego. mucho ruido en el ambiente para que no moleste la grabación. No, que quizás sirva la versión original para que se entienda más lo que está diciendo Solange, que es así. Cuando uno busca la palabra, al menos con el Strong, la palabra no es tentación como nosotros lo usamos en el sentido de la tentación a pecar, que es el único que lo hace, como dice Elena, es Satanás, no Dios, sino que más bien la traducción es poner a prueba. Entonces sería más bien no nos pongas a prueba. No quiere decir que nosotros desmerezcamos o no queramos que Dios nos pula o nos pode, pero sí quizás en lo que va al sentido de la oración, si nosotros vamos viendo el orden de estar bajo su voluntad y demás, es que obviamente cuanto más podamos aprender antes y no tener tener la necesidad de ponernos a prueba, como decía Solange, cuando uno es más grande y que duele más y el aprendizaje es más doloroso, creo que va por ese lado. Ya eso es interpretación personal. Ahora, puntual, el versículo realmente dice prueba. No va a subir en 2 segundos. Pensé que estaba hablando. Graciela, tenés abierto el micrófono. Perdón. Gracias, Mica, por el uso de la palabra tentación. Sí. Creo que nos ayuda a clarificar. Claro. Sí, totalmente.
Se refiere a este proceso exactamente. Cuando nosotros entramos en prueba, cuando fallamos en la primera. La primera es una oportunidad. O sea, cometimos un error, tuvimos la oportunidad para ver, reconocer que es el pan de cada día que recibimos y retractarnos, resarcir el daño, ¿sí? Hay un tiempo para esto. Pero cuando nosotros nos negamos a entender, nos negamos a dar un paso atrás y corregir el camino que hemos errado, entonces viene la prueba. Y ahí es lo que dice Mica, la prueba, la segunda vez, es más difícil. Por eso es los que fallaron en esta prueba en la dispensación de 2019, pero están todavía en el movimiento, 2021 va a ser una prueba bien difícil. Como va a ser el aumento de conocimiento para ellos, va a ser la formalización para ellos una prueba más difícil. Pero los que la pasaron comprendiendo lo que significa, estos eventos van a ser difíciles, pero no van a ser tanto como para los que fallaron. No van a presentar tanta resistencia. Esas personas empiezan a adaptarse a la modalidad de Dios, empiezan a entender cómo funcionan las cosas. ¿Por qué? Porque entienden a Dios, entienden la mente de Dios. De a poco estamos aprendiendo esto nosotros, a entender que detrás de todas esas presiones, tal vez no muy claras, pareciera que Dios es el que nos tienta en esta frase, pero no es. Es porque nosotros, si leemos así, es una lectura superficial. Claro. Leer el contexto. La primera vez nos dio el conocimiento porque hemos orado por el pan, pedimos perdón, nos perdonó, pero volvimos a incurrir. ¿Qué quiere decir? No aprendimos nada. Entonces viene la lección nuevamente, repite la lección y va a ser más difícil. Imagínense un niño repitiendo el año. ¿Qué es lo primero que dice? ¡Ay, otra vez lo mismo! Ya yo sé hacer eso. ¿Por qué lo tengo que hacer de nuevo? Es más difícil. Nuestra mentalidad está más acostumbrada a que creemos ya entender las cosas, pero la entendemos superficialmente y no a profundidad. No entendemos para qué nos sirven las cosas, por qué tenemos que hacer, por qué no nos cuestionamos y no queremos cuestionar a Dios. Pensamos que Dios es inalcanzable. Pero para eso está la oración, para que tú cuestiones, preguntes, Señor, no entiendo, dame ese pan, dame ese conocimiento. Y así yo no tenga que culpar a Dios. Y después dice que dice, líbranos del mal. Obviamente, cuando ya estamos en la prueba, pedimos que nos libre. Pero nosotros ahora, ¿cómo oramos en el movimiento? ¿Líbranos, Señor, de la prueba? No. Oramos, ayúdanos a resistir, a pararnos firmes, a sujetarnos fuertes. Esa es nuestra oración, ¿no? No es líbranos. No queremos zafar, nosotros no queremos librarnos de nuestra responsabilidad. Queremos simplemente afrontarla bien. Hola, Zoe. Eso es lo que quiere decir. Ahora, la última parte de la oración dice, porque ahí está, el reconocimiento cuando entendemos lo que dice. Tuyo es el reino, el poder, la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque cuando yo entiendo tu voluntad, mi voluntad se somete a la tuya y lo reconozco. Esto es lo que tú quieres para mí, esto es lo que yo también quiero para mí. Es hacer tu voluntad, es seguirte a ti, seguir tu ejemplo. Creo que todos estamos aquí para ser semejantes a Cristo. Oye. Zoe, mira. Reconociendo recién la tía. Mira el gatito. Eso nos enseña la oración. Por eso es importante entender. Si ustedes la pueden estudiar palabra por palabra, entender desde el símbolo, comparación y metodología, creo que ustedes la oración le va a hacer un nuevo sentido para su vida, de cada uno de ustedes. Y van a tener mucho cuidado en cuando oren, no culpar a Dios, sino ser más maduros y asumir nuestras responsabilidades, nuestros errores. Eso. Mica dice, por ejemplo, que le ha ayudado el orar
salir de la condición de ceguera. Claro, esa es nuestra condición de laudiano, ¿no? No tener que pasar por pruebas más dolorosas que afecten a mis seres queridos. Semejante a lo que quiere decir. No nos metas en la... No tener que volver a pasar una prueba 2 veces simplemente porque no entendí la primera. Sino que sigo incurriendo. Quiero entenderla, comprenderla y renunciar a ella. En consecuencia. Desapareció. No sé si ahora sí quedó claro. ¿Podremos llegar a perdonar como Dios perdona? Para esto, creo que tiene que ver mucho con ese tema de la empatía. ¿Con qué? El tema de la empatía. Sí, existen 3 maneras de empatía. A ti misma, a los demás, Es la y tía. honestidad, a través de la honestidad. Si tú logras ser honesta contigo misma, con los demás, también serás honesta con Dios. Y ahí aprenderás a perdonar. Esto, perdonar no es una tarea muy fácil y tampoco sabemos hacerlo bien. Pensamos que decir perdón es suficiente. Pero es todo un proceso, del proceso de la conversión. ¿Recuerdan las líneas de la conversión? Son 3 pasos y cada paso tiene su subpaso, digamos. Primero está la convicción, cuando tú reconoces cuál es tu error, sin justificar, sin peros de por medio. Entendí, este es mi error, esto hice mal. Segundo paso es el arrepentimiento, y el arrepentimiento lleva 2 pasos internos. Esa tristeza que te trae el haberte equivocado, porque te causó daño a ti y causa daño a otra persona. Y esta tristeza te lleva a no querer repetir eso. Por ejemplo, el otro domingo salimos con los sobrinos y jugamos y uno de ellos se cayó. Y se cayó debajo de un coche. Y cuando lo levantamos, lo recuperamos y lo calmamos, su rabia de él era que él no quería volver a ver el coche ese nunca más. Y dice, el coche no tiene la culpa. Pero es que es así, nosotros tendemos a hablar a veces de nuestro dolor y por nuestro dolor decimos, no quiero saber de esa persona más. Pero en realidad no existe esa tristeza de decir, mira, me equivoqué, hice mal y me hice mal. Y necesito abandonar este sentimiento. Y lo que nosotros hacemos en vez de reparar el daño es abrirlo más. Creamos distancia y nos alejamos de las personas. Y en realidad tenemos que restaurar esto. Es primero con nosotros, porque es algo que no nos perdonamos a nosotros, pero lo proyectamos hacia la otra persona. No me perdone el haber sido grosera. Más bien lo empecé a justificar. Es que también ella me empezó a agredir y Pero empezamos a justificar. Entonces no hay convicción de pecado, no hay reconocimiento del tal, no hay esa tristeza, no hay ese arrepentimiento, ese abandono, esa intención de abandonar nuestro pecado, sino que simplemente, como no hay todo esto, no va a haber una dicha confesión sincera. Y si no hay confesión sincera, Dios no nos justifica, no nos perdona. Está ahí. Podemos tener la sensación de que sí hemos sido justificados, pero es simplemente una sensación completamente emocional. No está el proceso ahí. Y es por eso que es cuestión de practicar esto. No es fácil empatizar, no es fácil perdonar, pero se puede lograr. Se puede lograr y se tiene que lograr. Ok. ¿Alguien quiere añadir algo más a esta pregunta o hay otra? Tal vez. ¿Ok, no? Muy bien, hemos tocado 2 temas aquí bastante grandes, ¿no? El tema de la predestinación para reducir la pregunta, ¿no?, a un término, y también el tema de la oración, especialmente en perspectiva a esa primera. Pero creo que todavía
Esteban puede decir algo. Matías, ¿tú quieres decir algo? Escuché si se puede hacer otra pregunta o sobre el tema otra pregunta. Todavía ya. algo. Ok. Bueno, tenía una pregunta que, bueno, por lo que mencionó la anciana Tess, cuando habló del coronavirus o del virus, ella mencionó que cuando estaba Trump en el poder, como que había mucha certeza que la ley dominical se estaba acercando, ¿no? O sea, por todas las noticias, todo lo que él mencionaba, hablaba, casi todos los días, ¿no? Salían temas así. Y como que ahora, como que ella también no sabe algo así con el tema de Biden, ¿no? ¿Cómo se verá eso? Como que ella lo mencionó, no sé si eso lo dijo así, literalmente, y eso es lo que quería aclarar un poco, porque creo que no habló mucho más, pero solamente dejó eso entrever. O sea, cómo Biden afecta de alguna manera en la ley dominical también, ¿no? O sea, no sé si así lo quiso dar a entender o quizás yo lo interpreté mal. Para mí sería de ayuda si lo puedes otra vez condensar la pregunta. En una frase, si se puede. Si la elección de Biden va a retrasar un poco la ley dominical o es más difícil de verla a corto plazo, o bueno, quizás como en el caso con Trump, que era un poquito más claro, por decir así. Eso es lo que yo interpreté, por eso digo, no sé si ella lo dio a ver así o quizás en otra manera, ¿no? Sí, entiendo tu pregunta, pero lo quiero dar al foro. Me gustaría escuchar opiniones de todos aquí. ¿Alguien quiere una opinión? ¿Alguien quiere aportar algo? Sí, yo quiero aportar algo, si puede ser. Adelante. Como veníamos estudiando, veíamos que Trump era una persona potencialmente cumplía con las características de una persona que te podía imponer una ley dominical. Y al cambiar por otra persona, como que nos tiró un poco abajo aquello que estábamos esperando de él. Lo que no quita de que haya una nueva elección y pueda ganar la Trump de vuelta y resurgir todo con más fuerza. Y no como muchos hermanos que pensaban que el fin del mundo venía en 2 años y puede venir dentro de 10 años. Entre los periodos que se termine este periodo de gobierno, comience otro nuevo y empieza de vuelta a tomar poder todas las mayorías blancas y lo que estaban haciendo. Ok. ¿Hay algún pensamiento más sobre esto? No hemos escuchado todavía. No están aquí. Ya, quien quiera. Cindy. Sí, yo hace rato tenía como un pensamiento cuando se acabó el periodo de Donald Trump. Y es que, por ejemplo, yo me acordaba de Alejandro Magno, que hasta que murió ¿cuál era? Antígonos. O sea, no sé si recuerdan eso de las batallas que, o sea, el legado de Alejandro Magno se acabó cuando murió Antígono. Ya. Entonces, por ejemplo, uno dice, no, Tron salió, pero es que Tron salió y ya dejó toda la corte, o sea, la corte está como para que pueda haber una ley dominical. ¿O no? O sea, lo que quiero decir es que él ya dejó su legado ahí, aunque él no sea el presidente, ya la mayoría de los jueces son republicanos, del Aunque Senado, todo. las leyes salen del Congreso igual. Las leyes salen del Congreso. Igual, más allá de que los jueces son la mayoría republicanos, por eso igual tendría que haber un cambio. Sí, pero ya, o sea, eso requiere mucho tiempo.
Sí, lo que pasa es que nosotros estamos desesperados porque Cristo venga y me parece que va a demorar un poquito más de lo que creíamos. Perdón, pero ¿qué nos hace pensar que Cristo va a demorar un poco más de lo que pensábamos? Porque tienen que darse todas estas cosas, o sea... Tiene que crearse la ley y por el otro lado la Suprema Corte o la justicia, que ya está armado, que eso es cierto, le va a dar para adelante. Ok, pero nosotros ¿en dónde estamos? ¿En qué línea? ¿De qué línea estamos hablando? Porque si ustedes se refieren como que la venida de Cristo, como siendo la línea de los sacerdotes, no viene Cristo, no, la ley dominical no cae sobre esta línea. No, no cae, claro. No, Entonces, todavía falta, ¿no? Falta el hito de formalización del mensaje, que viene en la siguiente... El próximo. Ajá. Y no se olviden que todo se da rápido. O sea, cuando esto pasa, la agitación, digamos, es muy acelerado. Y estaba bueno el tema de la mañana de hoy, que hablaba sobre eso, que quizás tenemos todavía muchas expectativas de cosas que tienen que pasar, y eso obviamente te pone la venida de Cristo como muy lejos. Pero ojo que hay cosas que ya están pasando y solo que quizás no como la esperábamos, o con una forma tan evidente a nuestros ojos, ¿no? Y también es importante reconocer que la ley dominical va a ser para la mayoría imperceptible. claro, o sea, por ejemplo, siempre los adventistas, o sea, yo creo que lo único que esperan ley dominical son los adventistas, ¿no? Las otras religiones no esperan eso. Sí y no, porque también está ciertos protestantes, pero creo que ellos lo llaman diferente. No recuerdo cómo era. La tribulación. Creo que el rapto o algo así, no tiene que ver con eso. No, eso es la segunda venida. No recuerdo cómo es que ellos lo llaman. ¿Lo llaman qué exactamente? A la ley dominical, o sea, ellos no lo llaman como ley dominical, No. pero lo llaman de otra manera. Bueno, ellos tienen diferentes pasos. Claro, tienen otras líneas, no lo ven igual. Ajá. Está ahí digamos, la tribulación, hay diferentes eventos, hay rapto secreto, que es la gran cosa que tiene que pasar. Después hay la unión de los judíos, el pueblo de Dios, etc. Pero la gran cosa, para lo que les espera en ese rapto secreto, causado por ciertos eventos políticos. ¿Sí? Exactamente. Y también creo que ellos lo llaman algo así como algo como el punto de inflexión en la historia que ellos están buscando. Pero según la perspectiva de algunos, es como que ellos van a llegar a esto, a ocasionar esto. Ahora, lo que yo quería decir es que no todos van a percibir la ley dominical, ni siquiera todos los adventistas, porque ellos tienen una visión diferente, una perspectiva diferente. Ahora, Tess también, recuerdo que en una de sus presentaciones ella dijo que la ley dominical se va a tratar sobre el tema de la igualdad, ¿no es? Creo que todos estamos al tanto de esto, pero que nosotros todavía no comprendemos todas las implicaciones de la igualdad. ¿En qué aspectos hemos de ser probados? Nosotros, por ejemplo, estamos ahora en este momento en la fase del feminismo, digamos, de los movimientos que luchan a favor de los derechos de la mujer. Entonces, en ese aspecto estamos con lo que es el sexismo, mejor dicho, más que la discriminación, más que la esclavitud. Pero igualdad cubre todos esos aspectos. Entonces, es casi imperceptible. Por eso es importante que nosotros podamos entender este tema de la desigualdad en sus diferentes formas, como el cambio climático, en el deporte, en la política,
O en las enfermedades, por ejemplo, como lo explicó Yesenia el sábado 24, lo explicó, por ejemplo. Una forma de sindemia también tiene que ver con igualdad y desigualdad en el clamor de medianoche. Ahora, nosotros todavía estamos descubriendo esas cosas, pero todavía no entendemos sus detalles más minuciosos. Y tal vez si somos descuidados, si no nos enfocamos, si no percibimos esta realidad, tal vez incluso para algunos de nosotros pase desapercibida también. O sea, ni siquiera lo llegamos a darnos cuenta cuando fue la ley dominical. Por eso que es importante entender este aspecto. Y yo pienso que Biden, o sea, mi perspectiva, él no va a atrasar las cosas. Las cosas van a cumplirse como tienen que ser. Pero tenemos que saber identificar los eventos que nos llevan a esto y los pasos y saber interpretar las acciones de los políticos o los eventos externos en general, ¿no? Los eventos externos. Sí, quería también añadir un poquito más sobre esa pregunta, porque también veo que el dilema ya está en la pregunta o cómo se hace la pregunta. Porque cuando tú supones que se atrasa, eso implica que tienes una idea de cuándo viene, ¿no es cierto? Y claro, nosotros teníamos, y eso fue el caso, nosotros pensábamos que la ley dominical ya viene, ya tiene que llegar, solamente así para tener algo aquí anotado. Por ejemplo, pensamos que ya tiene que venir en 2021, otra vez pensamos en 2022, o seguramente lo pensábamos que iba a venir mucho antes, si pienso unos 10 años atrás, ¿no es cierto? Y ahora vemos como que tenemos que descartar esa fecha porque ahora ya no está Trump y la ponemos en algún momento donde ya no sabemos ni siquiera dónde es, ¿no? Eso creo que pasa o pasó en muchos de nuestros mentes, pero el problema no es Biden o no es Trump, el problema es que nosotros tenemos una visión simplemente errada de esos eventos. Y las ideas de la ley dominical parecían cumplirse con nuestra visión de la ley dominical, porque estaban en nuestra visión en armonía con lo que hacía Trump, ¿no? Así como algunos piensan que Benedicto tenía que haber sido el último papa o Francisco porque es jesuita, etc. Entonces esas ideas de que ese personaje cumple perfectamente ese papel que se le asigna en la profecía, nos han dado falsas conclusiones, ¿no? Entonces, esas conclusiones creo que hemos aprendido que tenemos que descartar, tenemos que olvidar, tenemos que corregir. Pero yo recuerdo algo, Matías, te has dicho que dijo algo con esa idea de que simplemente no podemos esperar que esto acontezca dentro de los próximos meses o muy breve, porque para que se den ciertas circunstancias en los Estados Unidos, algo tiene que pasar en la política, ¿no? Ella dijo algo en esa dirección, de que, bueno, tenemos que esperar, seguramente va a haber otro término, etc. Pero yo creo que es simplemente para un poco descartar nuestra idea antigua de que la ley dominical sea sobre la hora, en cualquier momento puede caer, y ella simplemente corrigiendo, diciendo que, bueno, si miramos los eventos, algo tiene que pasar todavía y eso necesita pues tiempo, porque tiene que manifestarse todo esto en el gobierno americano. ¿Te ayuda eso, Matías? Sí, gracias, gracias a todos. Es muy bueno. Muy bien. Tal vez podemos concluir aquí, ¿no? Hemos tenido una interesante sesión, creo que temas vitales. ¿Alguien quiere tener una palabra final? ¿Tiene algo en el corazón que quiere compartir todavía?
Yo quería decirles que me llamó ahorita mi hermano y mi hermano le va a prestar el dinero y ya el lunes van a hacer las vueltas ya para pagar. Amén. Estaba Amén. contenta. Amén. Ok. ¿Puedo invitarte, Matías, para tener la oración? Ok, vamos a orar. Padre nuestro Señor, gracias Señor por esta tarde, este sábado donde hemos podido estudiar todos. Y bueno, que tú nos hayas dirigido también acá, como muchos hemos querido, como dice tu hijo, ¿no? Hacer tu voluntad y seguir aprendiendo más y no quedar como en tentación, quizás por desconocimiento, Señor, de tu palabra y de todo lo que tú nos quieras enseñar en este último tiempo, Señor, en el cual, como dice, las pruebas van a venir, pero si no estamos siguiendo el mensaje, vamos a sufrir mucho y gracias a estas clases, Señor, tú nos estás ayudando bastante. Bendice a cada uno de nosotros y danos sabiduría y gracias, Señor, por todo. Realmente gracias por esta luz que nos está haciendo quizás ser mejores personas y poder ayudar a otras personas, que es lo que debemos hacer. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.